Buen día amigos de Más Allá del Hoy, mi nombre es Yanela Quesada y en esta oportunidad tenemos a una gran invitada. Ella es Brenda Litú Salvador Bardales. Buen día señorita Brenda Salvador. Buen día Yanela, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la entrevista. Para comentarle más al público acerca de usted, Brenda Salvador es psicóloga y psicoterapeuta cognitivo-conductual egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Psicología General, especializada en psicología clínica y de la salud. Actualmente se desempeña como psicóloga en la Clínica Psicológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desarrollando su trabajo bajo el enfoque cognitivo-conductual. Y en esta entrevista va a ayudarnos a esclarecer algunos temas en torno a la relación entre los universitarios y la resiliencia. Bien, en ese sentido, empezando con la primera pregunta, ¿qué definición podría brindarnos acerca del término resiliencia? Bueno, dentro de las diferentes definiciones que existen para este término, que también es conocido como un constructo psicológico, ya que es constantemente investigado y evaluado en diferentes grupos etarios, en diferentes culturas, y tomando en cuenta otros indicadores que influyen para su desarrollo, para su fomentación y para su práctica, ¿no?, en la vida del ser humano. Principalmente me gustaría enfocarme y quedarme con la definición del neurólogo y psiquiatra francés, que es Boris Cyrulnik, quien define la resiliencia como el inicio de un desarrollo posterior e inmediatamente después de haber experimentado un trauma, ¿no?, o una situación adversa. Esta definición nos da un claro entendimiento de que una vez que nosotros podríamos haber experimentado cualquier tipo de situación que nos desestabilice emocionalmente, en cualquier intensidad, podamos canalizarlo de una forma funcional y adaptativa en nuestra vida. Es decir, pasar a una percepción mucho más útil para nuestra cotidianeidad, para nuestra vida, para nuestros aprendizajes, esquemas o toma de decisiones. Por ello es que en lo largo de nuestras diferentes etapas que vamos a ir atravesando como seres humanos, estas adversidades, estos traumas pueden ser de diferentes tipos, de diferentes magnitudes. Y el trauma o sufrimiento que nosotros vamos a experimentar a raíz de esta experiencia, valga la redundancia, va a ir determinado muchas veces por nuestras experiencias previas. Y estas experiencias previas van a observarse en nuestros primeros años de vida. Si nuestros primeros años de vida, de cero, e incluso antes del parto, dentro de la impronta de la mamá, ya hemos tenido algún tipo de acompañamiento y de protección, porque fisiológica y químicamente también se puede dar eso en el niño a través de la gestación. Si nosotros hemos recibido un acompañamiento, un respaldo, una protección adecuada y saludable para sobreponernos a las diferentes situaciones adversas que vamos a experimentar, vamos a adoptar, vamos a desarrollar más capacidades, más recursos para afrontar estas situaciones de sufrimiento, ¿no?, que van a ser individuales, ya que también va a estar implicado en nuestras capacidades personales. Y una de ellas es una de las capacidades básicas que se conoce como la percepción, y es la interpretación de mi entorno, la interpretación de lo que me sucede, de lo que observo. Por eso es que esta interpretación individual propia va a determinar si mi experiencia traumática realmente va a demandar en mí un sufrimiento de un nivel moderado, de un nivel bajo, de un nivel mayor. Por eso es que cuando nosotros reconocemos esta situación traumática y posteriormente vamos a tomar decisiones para iniciar un nuevo desarrollo, es lo que realmente va a ser determinante para que las futuras situaciones adversas puedan irse midiendo también en ese nivel de sufrimiento que nos va a causar.
pero sin duda cada experiencia nos va a aportar a sobreponernos a las siguientes, ¿no? En conclusión, esta definición nos ayuda a comprender con más claridad no solo qué es resiliencia, sino a comprenderla para que nosotras podamos llevarla a la práctica, ya que el sufrimiento y el dolor son inevitables y son parte de la condición humana. Entonces, tener un recurso para afrontar ello, para no evitarlas, para no evadirlas, nos dota a nosotros de poder seguir viviendo con calidad y sobre todo con adaptación. Trasladando esa definición al ámbito universitario, se podría mencionar a la propia exigencia de la educación superior, la cual implica el enfrentamiento a circunstancias complejas como el estrés, las evaluaciones, los conflictos grupales y las demandas de los profesores e incluso también de los padres de familia, y entre otras más que se puedan presentar. ¿De qué manera cree usted que los universitarios podrían ser resilientes frente a estos momentos problemáticos? Bueno, sin duda en la etapa universitaria vamos a estar expuestos a diferentes situaciones estresantes. El estrés es también parte de nuestra cotidianeidad en sus diferentes magnitudes. Ahora, si nosotros tenemos un mayor recurso para poder afrontar estas situaciones estresantes y que estas desregulaciones emocionales puedan aportar a nuestra salud, a nuestra sobreposición a las circunstancias y a continuar e incluso sentirnos fortalecidos una vez que lo hemos superado, vamos a poder observar que tenemos un recurso a favor, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a estar observando situaciones estresantes como situaciones dolorosas o situaciones que nos causan un sufrimiento, el poder contar con un factor que nos compone a nosotros desde una etapa de vida corta que se conoce como factores de protección, vamos a poder observar que tenemos un soporte por el cual seguir progresando, y el conocer estos factores de protección van a acompañarnos para el afrontamiento de esta situación adversa. Cuando nosotros hablamos de los factores de protección, estamos referidos a todas las personas, a todos los objetos, actividades, ambientes o circunstancias u oportunidades que nos fortalecen, que nos generan emociones entre comillas positivas, y digo entre comillas porque a veces conocemos el miedo, la tristeza, la frustración como negativas, cuando en realidad cada una de las emociones tiene una función útil en nuestro desarrollo, en nuestra vivencia, en nuestra existencia. Por eso es que entre comillas positivas, es decir, agradables, ¿no? Esto muchas veces va a poder brindarnos esta satisfacción de poder sobreponernos, de poder avanzar, y como mencioné en la definición de Boris Cyrulnik, se va a poder visualizar un nuevo comienzo, un nuevo inicio, porque sin duda cuando nosotros atravesamos una adversidad de cualquier magnitud, como muy bien lo dijiste, Yanela, podría ser presión de los profesores, presión de nuestros padres, presión económica de la sociedad e incluso de mí mismo, ¿no? Existen muchos estudiantes que a veces las exigencias no vienen de afuera, sino de nosotros mismos, nuestras altas expectativas. Entonces, aquí es donde cuando nosotros enfrentamos esta adversidad, va a generar una desregulación, y tengo dos opciones: o me dejo abordar por el sufrimiento, estancándome en esa situación, incluso tomando medidas de evitación o de huida, ¿no? O de negación de que esto me está pasando. Esta decisión o este camino muchas veces puede incluso resultar pernicioso para la persona, porque consciente o inconscientemente yo podría estar cayendo incluso en situaciones, episodios o trastornos que van a afectar mi salud mental, y en algunos casos podría tomar conciencia de ellos, como en otros casos no. Es por eso que
en la atención psicológica a veces se recibe a la persona cuando ya la situación está un poco más grave, cuando incluso ha afectado su entorno personal, ha afectado su entorno, su eficiencia académica, sus calificaciones, ha afectado su entorno social, ha optado por el aislamiento, etc. El otro camino, ¿cuál es? El poder tomar decisiones acerca de lo que me está sucediendo, que tiene una función, por más aversiva y difícil que sea o grande, tiene una utilidad y hay un aporte grande, porque si yo reconozco que por más grande que sea el obstáculo o difícil de atravesar o de disolver o mitigar, cuando pase, cuando me sobreponga o afronte y dé la cara a esta situación, no voy a seguir siendo la misma, no voy a seguir contando con mis 4 o 5 herramientas de adaptación, de autorrealización, de autoestima incluso, sino que después de esto puedo incluso adherirme a mí alguna otra virtud, alguna otra capacidad, alguna otra herramienta que me ayude a afrontar situaciones adversas. Por eso es que se define como un nuevo comienzo, como un nuevo desarrollo, porque posterior a la afrontación de esta adversidad, no voy a seguir siendo la misma o el mismo, sino es que voy a poder contar con mis recursos que tenía, pero hay algo más que se va a adicionar, y ese algo más es fortalecedor y forma parte de mí mismo como persona, que me va a acompañar en adelante. Lamentablemente, antes de justo en el momento de la adversidad, antes de ese nuevo desarrollo, las situaciones que experimentamos dentro de la etapa universitaria suelen abordarnos en una emotividad y anhela que nos puede desestabilizar a tal punto que vamos a ser abordados por pensamientos que se pueden incluso ayudar o fortalecer esas emociones que nos van a hundir cada día más, o cada momento, o cada minuto. Cuando el estudiante universitario está atravesando cualquiera sea la situación estresante o la adversidad o el dolor o el sufrimiento, lo último que puede hacer o que se sugiere es que se mantenga en la soledad, que esté solo, porque el estar solo o estar en silencio por largo tiempo, y ese tiempo o ese momento de soledad no está realizando una actividad productiva, es decir, está sentado, o está solo, o está echado o echada, o simplemente a la intemperie, pero sin la compañía de nadie, se va a prestar a que estos pensamientos de crítica, de sobrepensar las cosas, de conclusiones o decisiones que van en contra de sí mismo, se van a fortalecer, y esto va a impedir que la resiliencia se desarrolle. Entonces, una de las recomendaciones que se da cuando nosotros estamos atravesando una situación difícil es que se puedan acompañar, es que busquen estar acompañados de personas, o también de mascotas, o también que asistan a eventos artísticos o deportivos o académicos, pero que sean de su interés, para que puedan primero mitigar estos niveles de cortisol, que sabemos que es uno de las sustancias que van a elevarse inevitablemente cuando estamos en situaciones estresantes. Puedan mitigar ello y aportar a que estas emociones negativas lleguen a un nivel, no desaparezcan, porque sin duda la adversidad va a mantenerse presente, pero sí poder percibirlas de una forma que nos permita decidir cómo mitigarlas, cómo eliminarlas en el mejor de los casos. Entonces, aquí sí he aprovechado en mencionarte una recomendación para que cuando estamos atravesando una situación estresante pueda tomarse un primer paso o una primera decisión. Evitar estar en la soledad y sobrepensar, darle tiempo a esos pensamientos que se conoce como irracionales, puedan ocupar nuestra mente y fortalecer esas emociones que nos van a debilitar en lugar de fortalecernos, recordar nuestros factores de protección, y por otro camino más bien olvidarlos u omitirlos, ¿no? Dejarlos a un lado cuando realmente sí se mantienen presentes.
Uno de los factores de protección, ¿cuál puede ser? Nuestros amigos de confianza, nuestra familia, nuestros tutores o padres que están más cercanos y nos podrían dar unos minutos para escucharnos o aconsejarnos. En algunos casos también puede ser nuestra pareja. En otros casos también puede ser un profesor o un docente de confianza. Así que estas situaciones de factores de protección, aunado a mi intención de querer sobreponerme a la adversidad, van a ser una de las primeras indicaciones para que nosotros podamos practicar la resiliencia. Aquí, Yanela, quería mencionar que, por ejemplo, si nosotros somos estudiantes universitarios, como sabemos, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, contamos con un recurso adicional que se convierte en una oportunidad, tanto para estudiantes, docentes, personal administrativo y el público en general. Existe un servicio que se llama Primeros Auxilios Psicológicos, que es en donde soy parte para la atención. Aquí nos llegan casos en donde inmediatamente, cuando estamos en una situación difícil o adversa, que no contamos con los recursos para afrontarlo adaptativa o funcionalmente, podemos solicitar ayuda profesional. No. Aquí quiero aportar en que cuando yo mencione que es recomendable evitar estar solos, muchas veces no necesitamos el acompañamiento de un profesional en la salud mental, sino que este acompañamiento puede ser una persona de confianza que nos pueda permitir o dar unos minutos de escucha o simplemente conversar libremente acerca de algo que me pueda estabilizar momentáneamente para posteriormente decidir al respecto de lo que me está pasando. En esta área de primeros auxilios psicológicos tenemos una atención gratuita de hasta 4 sesiones, gratuita totalmente, para el público en general, en donde se abordan situaciones que nos puedan desestabilizar en gran magnitud. Por eso se llama primeros auxilios, porque se da una orientación y un soporte emocional con el fin de que posteriormente la misma persona pueda tomar decisiones al respecto de lo que le está sucediendo. Ojo, con esas 4 sesiones es imposible resolver una situación dolorosa o de sufrimiento, pero sin duda le va a dar un mejor panorama para autorregularse y para saber cuál sería su nuevo desarrollo una vez que está experimentando una situación difícil. Muy interesante la información que nos brinda señorita Brenda, y en relación a la atención que brinda el consultorio psicológico de San Marcos, no solo para universitarios sino también para público en general, porque tengo entendido, respecto a lo que sabía yo y creo que también alguno de nuestros compañeros, el consultorio psicológico de San Marcos solo estaba habilitado para sanmarquinos. Y de hecho es algo importante saber que no solo para nosotros, sino también para el público en general. En ese sentido, ¿cuál es el proceso que el público tiene que realizar para poder asistir o tomar alguna consulta en el consultorio de San Marcos? Existen 2 medios principales por el cual se recibe a las personas consultantes y puedan programar una cita que se acomode a su tiempo. Y es primero la red social de Facebook, que está como COPSI-UNMSM, ¿no? Y el otro es el correo electrónico, que es COPSI-UNMSM@gmail.com. Ustedes pueden en la página de Facebook encontrar incluso el número telefónico a donde pueden llamar inmediatamente y en cuanto se les responda solicitar una atención en primeros auxilios psicológicos. Se le va a consultar por su motivo, cuál es su circunstancia, y seguidamente de un horario que le sea factible a la persona para que pueda programarse a un profesional. Este seguimiento y la atención del profesional va acompañado de 2 terapeutas, 2 psicoterapeutas, 2 psicólogos, ¿no? Que atienden a usted, uno como que dirige, el que se presenta y va a responder a sus demandas y a su motivo de consulta,
mientras que hay una persona que está observándola en sus conductas no verbales, en su mirada, en su postura, para tener un mejor panorama, ya que esta atención es netamente virtual. Entonces, cuando nosotros atendemos de forma virtual, nos ha permitido atender de forma inmediata las demandas. Sin embargo, hay limitaciones para poder describir, comprender la situación de la persona en base a su postura, en base a sus conductas no verbales, como te mencioné, que también son parte importante de una atención psicológica. Entonces, por eso tenemos a una persona que verbalmente se dirige a usted, mientras que hay otra persona que lo está observando y sobre todo está atento a sus necesidades y conductas durante la sesión. El otro medio que te mencionaba era a través de un correo electrónico que también está en la página de Facebook, y puede escribir directamente si en caso prefiere optar por escribir en lugar de llamar. Puede escribir sus datos completos, nombre, edad y el motivo por el cual le gustaría ser atendido. Tenemos la atención desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche como última sesión. Así que esta atención es de lunes a viernes, así que esto puede acomodarse muy bien a cualquier persona, alumno, profesor o público en general que desee ser atendido de forma inmediata. Bueno, muchas gracias por la información, señorita Brenda. Entonces ya todo el público de Más Allá del Hoy conoce cómo poder acceder, el proceso de poder obtener una cita en el consultorio clínico psicológico de San Marcos, consultorio psicológico de San Marcos. Así es. Y muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la información que nos ha brindado, y esperamos poder tenerla en otra oportunidad con nosotros para que pueda esclarecer más términos acerca de la resiliencia. Muchas gracias, señorita Brenda, por la entrevista. Gracias a ti, Yanela. Gracias por la invitación. También espero que en futuras oportunidades podamos seguir compartiendo más información sobre términos psicológicos, experiencias, situaciones, ya que es parte de nuestra propia formación. La información es un excelente recurso para mitigar el miedo cuando se trata de algo que no conocemos o que es novedoso para nosotros mismos. Y estar psicoeducados nos permite también conocer que la situación que estamos experimentando o que alguien está experimentando es útil, es favorable y sobre todo que es superable también, con un proceso, con un tiempo que cada uno lo elige y lo determina. Pero un primer paso es ser informados, estar muy informados de lo que sucede con nosotros mismos. Así poder comprendernos, ¿sí? Y poder tomar un siguiente paso para la autorrealización, para el progreso y sobreponernos a las diferentes situaciones que vamos a experimentar, tomando en cuenta las emociones que implican, los pensamientos que implican y también nuestras conductas. Muchas gracias, Yanela. Muchas gracias, señorita Brenda. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.